esta clase vamos a continuar con el tema de enzimas. Ustedes vieron en la clase anterior que las enzimas son catalizadores biológicos que aumentan las velocidades de las reacciones químicas, disminuyendo la energía de activación de esas reacciones. Bueno, también vieron que para que las enzimas tengan actividad o algunas enzimas ejerzan su actividad, es necesario la presencia de coenzimas y cofactores, y vieron que para poder trabajar con enzimas necesitamos saber la sensibilidad a temperatura y pH que tiene esa enzima, y también pudieron ver el tema de la estructura de una enzima, de su sitio catalítico y la importancia de ese sitio catalítico para formar el complejo enzima-sustrato y de esa manera poder catalizar la reacción, la forma que tienen de catalizar la reacción las enzimas. En esa clase también vieron, comenzaron con el tema de cinética enzimática y definieron algunos parámetros cinéticos, o vieron la definición de algunos parámetros cinéticos, y vieron que la eficiencia catalítica se mide a través de la actividad de una enzima, y definieron que la actividad o las unidades de enzima va a ser los micromoles de sustrato que sea capaz de transformar esa enzima por unidad de tiempo, es decir, por minuto. Entonces, vieron que la actividad se relaciona con la velocidad inicial de una reacción y definieron también velocidad inicial. Entonces, nosotros vamos a retomar un poquito la parte de cinética enzimática y vamos a volver a reforzar el tema de la ecuación de Michaelis-Menten, es decir, de la cinética de Michaelis-Menten, de la cinética del estado estacionario, de la formación en donde se forma el complejo enzima de sustrato, y durante toda la reacción sabemos que esa concentración de enzima sustrato se mantiene constante en función de la formación y descomposición de ese complejo. Entonces, lo que vieron ustedes en la clase anterior es que la velocidad inicial se relaciona, es decir, es dependiente de la concentración de sustrato, tal como lo muestra este gráfico, en donde la velocidad inicial de las reacciones químicas en unas determinadas condiciones de reacción va a ser dependiente de la concentración de sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Es que en las mismas condiciones de reacción vamos a ver que las mismas condiciones de reacción sería a la misma concentración de enzima, al mismo pH, a la misma temperatura. Y vamos a medir en esas condiciones de reacción con distintas concentraciones de sustrato, ¿no es cierto?, la velocidad inicial. ¿Se acuerdan que ustedes medían la velocidad inicial de una reacción graficando la concentración de producto en función del tiempo, y que la pendiente de esa recta iba a ser la velocidad inicial? Entonces, para cada concentración de sustrato vamos a medir una velocidad inicial, y como la concentración de sustrato la vamos a preparar nosotros, ese dato va a ser un dato que nosotros conocemos, y el otro dato va a ser la pendiente de ese gráfico, en donde vamos a medir la aparición de producto, la concentración de producto en función del tiempo. Esa pendiente es la velocidad inicial. Entonces, así vamos a tener la concentración de sustrato, que es conocida porque yo la preparo, y voy a estar midiendo para cada una de esas concentraciones de sustrato una velocidad inicial. Entonces, con ese punto en este eje y el punto de concentración de sustrato, yo voy a poder obtener lo que sería el punto que corresponde a esta hipérbola. ¿Qué quiero señalar con esto? Que no es que acá vamos agregando en un mismo tubo más concentración de sustrato, sino que son experiencias independientes para cada concentración de sustrato. Retomando al análisis de lo que sería específicamente la ecuación de Michaelis y Menten,
vamos a ver que la velocidad inicial de una enzima, es decir, la actividad de una enzima, va a estar relacionada con la concentración de sustrato con esta hipérbola. Y va a ser B máxima por concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato. Ustedes ya vieron y definieron que la Km va a ser la concentración de sustrato a la cual la velocidad inicial es igual a la mitad de la B máxima. Es decir, la Km sería la concentración de sustrato a la cual el 50% de los sitios activos de la enzima están ocupados, es decir, de los moles de esas enzimas están ocupados. Y también vieron la clase anterior que en una primera etapa, es decir, a concentraciones muy bajas de la concentración de sustrato, a concentraciones de sustrato despreciables con respecto a Km, vamos a estar en una línea recta en donde B0 va a ser directamente proporcional a la concentración de sustrato, porque la pendiente de esa curva va a ser B máxima sobre Km, que son dos constantes, es decir, dos constantes que hacen que sea la pendiente de esa recta. B0 es igual a B máxima sobre Km por la concentración de sustrato. A concentraciones muy altas, cuando trabajamos a concentraciones muy altas de sustrato, la Km, lo que va a pasar a ser despreciable va a ser la Km. Entonces, si despreciamos Km, puedo simplificar sustrato con sustrato y vamos a ver que la velocidad inicial va a ser igual a la B máxima. Es decir, aunque yo trabaje a concentraciones muy altas, voy a estar trabajando siempre a la misma velocidad. ¿Qué quiere decir? Que voy a estar teniendo la misma velocidad de reacción, voy a estar a la B máxima, que no se va a modificar la cantidad de sustrato que se transforma en producto por minuto. Trabaje a esta concentración de sustrato o trabaje a esta concentración de sustrato, la cantidad de sustrato que se transforma en producto por minuto va a ser igual. No voy a poder aumentar la velocidad de la reacción aumentando la concentración de sustrato. Bueno, también vieron la clase anterior que en realidad cuando uno habla de B máxima, esta curva se va haciendo asintótica a la B máxima, es decir, decimos que esta concentración de sustrato es la misma velocidad que a esta, pero en realidad esta curva es asintótica y no llega a un número, a un valor exacto. Entonces, lo que se hace es estos recursos matemáticos que tratar de linealizar la hipérbola de Michaelis y Menten. Y entonces Lineweaver-Burke propuso lo que se llama las dobles recíprocas, que en realidad serían las inversas, es decir, hacer 1 sobre B0, ¿sí? Y va a quedar representado como Km sobre B máxima por concentración de sustrato más 1 sobre B máxima. Entonces aquí vamos a ver que el eje de las Y va a ser 1 sobre B0 y el eje de las X 1 sobre concentración de sustrato. Es decir, que esto va a ser la pendiente de la curva Km sobre B máxima, 1 sobre sustrato va a ser el eje de las X y 1 sobre B máxima va a ser la ordenada al origen. Es decir, la recta que vamos a obtener va a cortar el eje de las Y, va a ser la ordenada al origen 1 sobre B máxima. Entonces aquí vamos a tener un valor exacto, un valor definido de B máxima, y con ese valor de B máxima vamos a poder calcular a través de la pendiente la Km. Otra manera de calcular esta Km, definida como un número exacto, va a ser el corte en el eje de las X como menos 1 sobre Km. La otra curva que ustedes habían visto, el otro modelo matemático que habían visto para linealizar la hipérbola de Michaelis y Menten era la ecuación de Eddy-Hofstee, pero nosotros
en esta clase vamos a trabajar con el de las dobles recíprocas, con el de línea Weber-Burke. ¿En qué vamos a trabajar con esta curva? En los inhibidores enzimáticos. Vamos a comenzar por definir lo que es un inhibidor enzimático. Son moléculas químicas que son específicas para actuar sobre las enzimas, y lo que hacen es actuar sobre el mecanismo catalítico de la enzima, haciendo que la reacción catalizada por una enzima sea más lenta o que detenga por completo una reacción. Vamos a hablar de dos tipos de inhibidores, los irreversibles y los reversibles, y vamos a ver que hay distintos ejemplos que son muy interesantes, y sobre todo en lo que es la producción de fármacos de este tipo de inhibidores. Ustedes conocen la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, que tiene la capacidad de sacarnos el dolor. El dolor lo provocan estas moléculas que serían las prostaglandinas, y lo que hace el ácido acetilsalicílico es inhibir una enzima de la síntesis de prostaglandinas, es decir, sobre una de las enzimas que permite la obtención de prostaglandinas actúa el ácido acetilsalicílico como inhibidor. También vamos a ver un ejemplo en donde estos inhibidores actúan sobre las enzimas de ciertos organismos patógenos, para inhibiendo estas enzimas y haciendo que ese organismo patógeno no pueda ejercer su acción. También se ha utilizado los inhibidores enzimáticos para el estudio de los mecanismos de acción de determinadas enzimas, y también para poder definir ciertas rutas metabólicas, es decir, saber cómo se van a ir combinando ciertas rutas metabólicas usando inhibidores de enzimas de esa secuencia de enzimas que forman una ruta metabólica. Bueno, dentro de los inhibidores dijimos que tenemos los irreversibles y los reversibles. Vamos a hablar un poquito de los irreversibles. ¿Qué quiere decir? Como su palabra lo dice, hacen una inhibición permanente, es decir, definitiva de la enzima. Es decir, estos inhibidores pueden actuar de diferente manera, uniéndose por enlaces covalentes a los residuos del sitio catalítico. Ustedes se acuerdan o ya vieron que las enzimas ejercen su acción catalítica formando el complejo enzima-sustrato. Es decir, que el sustrato se une en el sitio activo de la enzima. Entonces, en el sitio activo de la enzima vieron que había distintos grupos funcionales que son fundamentales para la catálisis, y otros residuos que son residuos de unión. Bueno, estos inhibidores actúan sobre esos residuos imprescindibles para la catálisis, ¿sí?, uniéndose covalentemente o con interacciones no covalentes muy estables. Entonces, lo que hacen es estos inhibidores irreversibles también lo que hacen es modificar, o también pueden modificar o destruir esos grupos funcionales, esos grupos imprescindibles para la catálisis. Entonces, pueden hacerlo por enlaces covalentes sobre los residuos catalíticos, o por interacciones no covalentes muy estables, o destruyendo algún grupo funcional o modificando ese grupo. Los inhibidores irreversibles se pueden distinguir de los reversibles porque si uno hace una diálisis, los reversibles se van a despegar, a desunir de la enzima, y los irreversibles no lo van a poder hacer. Bueno, un ejemplo de este tipo de inhibición irreversible es el diisopropilfluorfosfato. Miremos acá su estructura. Diisopropil, acá tenemos un isopropilo, acá el otro, fluorfosfato. Es decir, es un fosfato que tiene unido, un ácido fosfórico si quieren, que tiene unido dos isopropilos y un flúor.
Este compuesto inhibe la enzima quimotripsina. La quimotripsina, que está representada acá, es una enzima proteolítica. ¿Qué quiere decir que es una enzima proteolítica? Las proteasas o enzimas proteolíticas tienen la capacidad de escindir, es decir, de romper los enlaces peptídicos de las cadenas de proteínas, es decir, de las cadenas polipeptídicas. Entonces, la quimotripsina es una enzima proteolítica digestiva que degrada las proteínas de los alimentos en el intestino y que tiene un precursor inactivo, después vamos a ver, es decir, una cadena polipeptídica más larga que la proteína activa quimotripsina, que se llama quimotripsinógeno, que el quimotripsinógeno se sintetiza en el páncreas y luego va al intestino, donde ese precursor inactivo es transformado en quimotripsina y ahí tiene su acción proteolítica. Este inhibidor actúa sobre el residuo o el aminoácido serina 195. ¿Qué quiere decir la serina 195? Que la enzima quimotripsina en la posición 195 es una serina que está representada, este residuo de la serina, como carbono hidrógeno 2 hidroxilo en este esquema. El diisopropilfluorofosfato es capaz de unirse a la enzima en forma definitiva a través de este grupo hidroxilo de la serina 195. Con este inhibidor se pudo determinar que esta enzima, esa serina en posición 195, es un residuo clave en la actividad enzimática. Otros inhibidores irreversibles muy interesantes que se han estudiado son los inactivadores suicidas o basados en el mecanismo. Son moléculas que normalmente son poco reactivas, pero que sí se hacen muy reactivas cuando están cerca del sitio activo y en el momento de la formación del complejo enzima-sustrato. Es decir, en el momento del estado de transición. Son análogos del estado de transición. Son inhibidores, por ejemplo, son análogos del estado de transición, por ejemplo, los inhibidores de la proteasa del HIV, del tratamiento de HIV, es decir, del virus del SIDA. Actúan con este mecanismo llamado análogo del estado de transición o inactivadores suicidas o basados en el mecanismo. ¿Qué pasa con estos tipos de inhibidores? Tienen una arquitectura, es decir, una estructura que son similares a lo que se necesita en la unión del estado de transición. Y entonces, como presentan una afinidad mayor por ese momento del estado de transición, lo que hace es unirse más fuertemente que el sustrato, y porque tendrán la capacidad de poseer mayores interacciones débiles que el propio sustrato. Ustedes recuerdan que cuando se forma el complejo enzima-sustrato, intervienen las interacciones débiles que van a dar la energía de fijación para disminuir la energía de activación. Entonces, en definitiva, los inactivadores suicidas lo que hacen es combinarse de manera irreversible en el sitio activo y evitar la formación del producto. Como les dije, uno de los ejemplos es los inhibidores de proteasa en el tratamiento del HIV. Entonces, vamos a ver el ejemplo y vamos a situarnos en el mecanismo de acción de la proteasa del HIV. La proteasa de HIV, que acá la tenemos representado su sitio activo, lo que hace es el virus inmaduro posee moléculas proteicas grandes, muy grandes, que esta proteasa debe escindir, debe romper ciertos enlaces peptídicos de esas proteínas, de esas cadenas peptídicas largas, que para poderles dar una función biológica, es decir, que esas moléculas adquieran una función biológica. Lo que hacen estos análogos del estado de transición es, entonces, el mecanismo normal de esa proteasa sería actuar sobre otra proteína
y en presencia de una molécula de agua, escindir el enlace proteico, ¿no es cierto? Es lo que hacen estos inhibidores de proteasa y que se usan para el tratamiento del SIDA, del virus del SIDA, es poder unirse a la proteasa por tener una estructura similar al enlace peptídico que corta esa proteasa. Es decir, estos inhibidores de la proteasa del HIV lo que tienen son estructuras similares, fíjense en este oxidrilo y este grupo aromático, similares, e inhiben esa proteasa, y esa proteasa entonces es la encargada de hacer que las proteínas se escindan y tengan actividad biológica, y que entonces el virus sea maduro e infectivo. Es decir, si nosotros inhibimos esta proteasa, lo que hacemos es que el virus no pueda pasar de su forma inmadura a su forma madura y que no tenga acción patógena. No es que hacen que desaparezca el virus del SIDA, sino que no permiten que se convierta en su forma infectiva. Entonces, veamos, estos son los ejemplos, estos ejemplos son ejemplos de medicaciones que se utilizan para el tratamiento del HIV, que no es la cura del HIV, pero que sí permite que uno pueda disminuir la carga viral infectiva en los enfermos. Se llaman, estos medicamentos son inhibidores de proteasa, son inhibidores irreversibles de enzimas. Esto es muy interesante también para el caso actual del COVID-19, que es un virus también, y donde se está buscando como tratamiento, como parte del tratamiento, inhibidores de esa proteasa. Hay grupos que trabajan sobre inhibidores de proteasas del virus para poder frenar la replicación del virus y hacerlo y que no haya infección en los enfermos, mayor infección en los enfermos. Bueno, es un tema interesante de los inhibidores irreversibles como fármacos, el tema del tratamiento del HIV y también en el futuro, esperemos, el tratamiento del COVID-19. Con respecto a los inhibidores reversibles, estos inhibidores, como la palabra también lo dice, uno puede de alguna manera recuperar la actividad de la enzima. Y se unen en realidad por interacciones no covalentes, pero que son menos estables, como lo hacían los irreversibles, y entonces podemos volver a tener la enzima en su estado funcional. Dentro de la inhibición reversible vamos a tener la competitiva y la no competitiva, que ya vamos a ver en detalle, pero simplemente la principal diferencia, digamos, es que la competitiva, el inhibidor se va a unir en el mismo sitio activo donde se puede unir el sustrato. No ocurre lo mismo con la no competitiva, en donde el inhibidor se une en otro lugar de la enzima, en otro sector de la enzima, que no es el sitio activo. Veamos el ejemplo del mecanismo de acción de un inhibidor competitivo. Nosotros vamos a tener en una reacción, en un tubo de reacción, la enzima más el sustrato. Si en presencia, en esa reacción está la presencia de un inhibidor competitivo, lo que va a hacer ese inhibidor competitivo es unirse al sitio activo de la enzima formando el complejo enzima-inhibidor. Y también podrá esa enzima unirse a su sustrato, formar el complejo enzima-sustrato y dar producto. Este complejo no tiene la capacidad de dar producto. Y esta, capacidad de unión o afinidad que pueda tener el inhibidor por la enzima va a estar dada por su KI, es decir, por su constante de asociación y disociación, ¿no? Entonces acá lo vemos con un esquema en donde tenemos la enzima con su sitio activo y fíjense que tenemos el sustrato y el inhibidor. De cualquier manera, en una manera reversible se puede unir tanto el sustrato como el inhibidor. Bueno, como estamos viendo es que la estructura tanto del sustrato como del inhibidor son similares, es decir, van a tener grupos funcionales capaces en forma
similar, capaces de unirse a ese sitio activo. Ahora, ¿por qué decimos que esta inhibición es competitiva? Lo decimos porque una manera de poder lograr que el sustrato se una a la enzima con mayor facilidad que el inhibidor es trabajar a concentraciones altas de sustratos, de tal manera que la probabilidad de unión del sustrato sea mayor que la del inhibidor. Si analizamos la cinética, cómo modifica este inhibidor competitivo la cinética de una velocidad catalizada por una enzima en presencia de un inhibidor competitivo, cómo se modifica esa velocidad en función de la concentración de sustrato, es decir, la B0 en función de la concentración de sustrato, vemos que acá tenemos la hipérbola de Michaelis y Menten en una reacción catalizada por la enzima sin inhibidor y otra catalizada con inhibidor. ¿Qué sucede aquí? Si nosotros, lo que yo les estaba diciendo recién es que si trabajamos a altas concentraciones de sustratos, nosotros podremos llegar a lograr obtener la velocidad máxima. Es decir, podemos ir desplazando el inhibidor, ir acercándonos a la velocidad de sin inhibidor. En cambio, lo que sí se modifica en este caso en presencia de inhibidores competitivos es la Km, por una Km aparente, es decir, la concentración de sustrato que se necesita para alcanzar la mitad de la B máxima, es decir, la concentración de sustrato que corresponde a la Km, en donde alcanzamos la mitad de la velocidad máxima, va a ser mayor en presencia de un inhibidor competitivo. Eso se debe un poco a que es como una modificación de la afinidad del sustrato, digamos, de la enzima por su sustrato, porque en realidad esa forma de ocupar el inhibidor, el sitio activo, se refleja sobre el gráfico como una pérdida de la afinidad, entre comillas, como dijimos, como ya lo han visto, una pérdida de la afinidad de la enzima por su sustrato. Bueno, pero si nosotros tenemos que tratar de determinar si lo que tenemos en una reacción es un inhibidor competitivo, no competitivo, o estamos trabajando en presencia de sin inhibidor, nos vamos a manejar con el gráfico de las dobles recíprocas o gráfico de Lineweaver-Burke, como ya vimos. Fíjense que dijimos que la Km aparente, es decir, que la Km va a tener un valor mayor que se llamamos Km aparente o KMI, también lo pueden ver en los libros, que sería la K de inhibición, la Km de inhibición. ¿Cómo está modificada esa Km? Si nosotros vemos la ecuación de Michaelis y Menten en presencia de un inhibidor competitivo, va a ser B0 igual a B máxima por concentración de sustrato, y la Km va a estar modificada por este factor alfa, que corresponde a 1 más la concentración de inhibidor sobre la K de inhibición más la concentración de sustrato. Entonces, este factor alfa va a estar relacionado entonces directamente con la concentración de inhibidor que esté presente en la reacción o que pongamos en esa reacción, y la K de inhibición, que va a estar dada por la concentración de enzima, por la concentración de inhibidor sobre la concentración de enzima inhibidor. Este es el factor alfa que va a estar aumentando el valor de la Km, es decir, la Km aparente, que sería esto, Km por este factor, ¿sí? Eso es la Km aparente o inhibida, va a ser mayor que la Km sin inhibidor. ¿Cómo lo vemos reflejado en el gráfico de las dobles recíprocas o las inversas? Vamos a tener que 1 sobre B0 va a ser igual a alfa por Km sobre B máxima por 1 sobre sustrato más 1 sobre B máxima. Entonces vemos que la ordenada al origen no se está modificando, lo que sí se modifica es la pendiente, en donde va a estar modificada por ese factor alfa. Entonces acá tenemos un ejemplo de este gráfico en donde el alfa acá sería 1, sería sin inhibidor, y a medida que aumentamos la concentración de inhibidor, la pendiente se va a hacer mayor porque va a estar multiplicada por ese factor alfa. Entonces la pendiente va a ser alfa por Km sobre B máxima. Y vamos a tener un valor en el corte del eje X de menos
sobre Km en este caso sería menos 1 sobre Km, y en este caso sería para cada uno de los inhibidores. Acá tomamos el factor alfa 1 como 1, sería sin presencia de inhibidor. Entonces, podemos concluir que vamos en presencia de un inhibidor competitivo, la B máxima no se modifica, es decir, se puede alcanzar la B máxima, y lo que sí se modifica es la Km, es decir, vamos a tener una Km mayor en presencia de inhibidor competitivo. Ahora veamos un poquito la inhibición competitiva, que también en algunos casos lo van a ver como mixta, un caso especial de la inhibición mixta, pero nosotros la vamos a llamar inhibición no competitiva, tomándolo como en un concepto general, digamos. Y veamos qué ocurre. Vamos a tener también la enzima con su sustrato en presencia de un inhibidor, pero ese inhibidor se puede unir tanto a la enzima libre como a la enzima formando el complejo enzima-sustrato. Entonces, la enzima se puede unir al sustrato, formar el complejo enzima-sustrato y a su vez unirse al inhibidor, o la enzima se puede unir al inhibidor y formar el complejo enzima-inhibidor. Entonces, el inhibidor se puede, como dijimos, se puede unir tanto a la enzima libre como al complejo enzima inhibidor. ¿Cómo sería el proceso? Cuando se forma el enzima inhibidor y luego se puede unir el sustrato, se forma este complejo enzima inhibidor que no es capaz de dar producto. En cambio, cuando se une enzima sustrato, podemos tener el producto, la enzima más el producto. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener como un desplazamiento de esta concentración de enzima sustrato para formar enzima sustrato inhibidor. Fíjense en el esquema, nosotros vamos a tener la enzima, el inhibidor y el sustrato. Si nosotros se une el inhibidor, modifica en parte o hace que el sustrato no se pueda unir de una manera correcta a la enzima, y esto hace que no se pueda obtener el producto. Cuando el inhibidor se une al complejo enzima inhibidor, es decir, donde ya la enzima se unió a su sustrato de una forma correcta, cuando se une, lo que hace también es modificar la unión en el sitio activo y hacer que no se pueda producir enzima inhibidor. Pero sí, si no se une el inhibidor y tenemos solo el complejo enzima-sustrato, vamos a poder obtener el producto. En este caso de inhibición, lo que se modifica va a ser la B máxima y va a ser por medio también de este factor alfa. Va a ser una velocidad, no vamos a alcanzar la B máxima, vamos a obtener una B máxima modificada por este factor 1 más concentración de inhibidor sobre cada inhibición. Es decir, la velocidad máxima aparente disminuye. B máxima aparente, acá la vemos marcada con un tilde, va a ser menor que la B máxima sin inhibición. Y aquí sí quedaría la ecuación de Michaelis y Menten. B0 es igual a B máxima por la concentración, el factor alfa por sustrato sobre Km más concentración de sustrato. La unión del inhibidor entonces es a un sitio distinto a la unión del sustrato y altera de alguna manera, cuando se une ese inhibidor, el sitio activo. Entonces, viéndolo ya con los gráficos que estuvimos explicando, vemos que B0 en función de concentración de sustrato, acá tenemos la hipérbola de Michaelis y Menten sin inhibidor, y acá podemos verla con inhibidor no competitivo, en donde vemos que por más que nosotros aumentemos la concentración de sustrato, no vamos a conseguir alcanzar la velocidad máxima. Pero sí vamos a ver que la Km, es decir, la concentración de sustrato a la cual se alcanza la velocidad máxima, va a continuar siendo la misma. Es decir, no se modifica Km, lo que se modifica es B máxima. Quiero que quede claro esto, que
la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima, en los dos casos es la misma. Si lo observamos en el gráfico de las dobles recíprocas, vemos que la ecuación va a quedar que 1 sobre B0 es igual a Km sobre B máxima aparente, es decir, sobre la B máxima multiplicada por el factor alfa, sería esta la B máxima aparente, B máxima sobre 1 más concentración de inhibidor sobre de inhibición por concentración de sustrato sobre, más 1 sobre B máxima aparente. Entonces, ¿cómo se modifica este gráfico? Vamos a tener un gráfico en donde no tenemos inhibidor, ¿sí? Y esa pendiente va a ir aumentando desde la recta en función del aumento de la concentración de inhibidor. Es decir, si vamos aumentando la concentración, vamos aumentando la pendiente de la recta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Km es, la pendiente es Km sobre B máxima aparente. Si nosotros vamos a tener un valor menor, la B máxima aparente es menor que la B máxima porque está dividida por este factor alfa. Si nosotros lo que hacemos es aumentar la concentración de inhibidor, lo que hacemos es aumentar la pendiente. Bueno, y lo que se va a modificar en este caso entonces es la ordenada al origen, el corte del eje Y y lo que va de las Y, y entonces lo que vamos a ir modificando va a ser la B máxima, pero disminuyendo la B máxima a medida que aumenta la concentración de inhibidor. Bueno, con respecto, acá vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a ver, en este caso, la clásica hipérbola de Michaelis y Menten sin presencia de inhibidor, es decir, una reacción acá en fucsia, una reacción catalizada por una enzima en donde no hay una presencia de inhibidor. Acá tenemos en presencia de inhibidor competitivo y acá en presencia de inhibidor no competitivo. En el competitivo podemos alcanzar la B máxima a altas concentraciones de sustrato, en el no competitivo no lo se puede lograr y vemos que la Km se modifica en el competitivo y no se modifica en el no competitivo. Y acá tenemos en un mismo gráfico de las dobles recíprocas cómo se van modificando las dos condiciones con un inhibidor competitivo y un inhibidor, no competitivo y un inhibidor competitivo. Fíjense que vamos a tener, no vamos a modificar la ordenada al origen en el competitivo y sí va a estar modificada en el no competitivo. Y acá lo que vemos es cómo se modifica la pendiente de ambas curvas en presencia del aumento de la concentración de inhibidor en cada uno de los casos. Es decir, que los dos inhibidores van a estar modificando la pendiente de esta recta de las dobles recíprocas. Y como resumen final para el tema de inhibidores, vamos a decir que la inhibición competitiva, en presencia de un inhibidor competitivo, Km aumenta y la velocidad máxima no cambia, y en presencia de un inhibidor no competitivo, la Km no cambia y la B máxima se ve reducida. No se logra, por más que aumentemos la concentración de sustrato, la B máxima en el no competitivo. Bueno, todos estos conceptos de cinética enzimática ustedes lo van a poder lo van a volver a ver en los trabajos prácticos y van a trabajar sobre esto que estuvimos viendo de cómo es dependiente la velocidad de una reacción con la concentración de sustrato y cómo puede influir un inhibidor sobre esa actividad enzimática, cómo se calcula la actividad de enzima, cómo se ve y cómo varía con la concentración de sustrato, y también van a poder hacer algún ensayito con inhibidor, si el tiempo nos permite.
Bueno, hasta acá hemos hablado de las enzimas que siguen la cinética de Michaelis y Menten, que son la mayoría de las enzimas, y las hemos estudiado en detalles. Ahora vamos a hablar sobre enzimas reguladoras. Las enzimas reguladoras son enzimas que intervienen, que tienen su efecto sobre la velocidad global de una secuencia de reacciones. Acá tenemos representado el metabolismo de un organismo en donde se encuentran todas las vías metabólicas de las distintas biomoléculas, como son los carbohidratos, ¿sí?, los ácidos grasos, las proteínas y los nucleótidos, los ácidos en los aminoácidos, también en la degradación de proteínas. Este esquema que ustedes ven acá del metabolismo integrado es lo que vamos a tratar de desarrollar durante toda la asignatura. Bueno, volviendo a enzimas reguladoras, acá tenemos representado en un esquema lo que sería una de las rutas metabólicas. Y acá vemos que el compuesto A se transforma en B y B puede transformarse en C o en G. C seguirá la transformación a obtener D, se obtiene E y se obtiene F. O G que pasa a H. Y ven diferentes números que estarían indicando lo que serían las enzimas que catalizan cada una de esas reacciones químicas. Así representamos una ruta metabólica o vía metabólica. Las enzimas reguladoras van a actuar en los primeros pasos de esas vías metabólicas de tal manera que no haya gasto innecesario de energía o de metabolitos que son requeridos para otros procesos. Bueno, ¿qué características tienen las enzimas reguladoras? Nosotros las llamamos reguladoras, pero en realidad esas enzimas son modificadas, son moduladas de alguna manera para poder ejercer su acción y hacer que esa vía metabólica sea más rápida o menos rápida. Dentro de ese tipo de enzimas vamos a definir 4 y vamos a profundizar sobre las 3 primeras. Vamos a tener las enzimas alostéricas. Estas enzimas funcionan a través de moduladores alostéricos o efectores alostéricos que se van a unir no covalentemente, en forma reversible, con la enzima. Es decir, esos moduladores alostéricos se unen a la enzima en forma reversible no covalente. Después tenemos las enzimas reguladas por modificación covalente reversible, es decir, en donde va a existir un enlace covalente que se va a formar y luego, para hacerla más activa o menos activa, y luego ese enlace covalente va a ser reversible. Ya lo vamos a ver en mayor detalle y van a entender esta definición. El tercer tipo de enzima reguladora que vamos a ver es las enzimas que actúan por escisión proteolítica irreversible. Es decir, se activan, tenemos un precursor de una molécula proteica mayor, de mayor tamaño, y ese precursor va a ser escindido o va a sufrir una ruptura y va a liberar una parte proteica de menor tamaño con actividad biológica. Y por último tenemos las proteínas reguladoras que se unen a las enzimas y las activan o las inhiben. Es decir, hay proteínas reguladoras que se unen a una enzima y la hacen más activa o menos activa.